¿Qué tal, chicos? Tengan todos un excelente día. Hoy día tenemos el curso de aritmética y vamos a ver lo que son múltiplos y divisores. Cuando se habla de múltiplos y divisores, inmediatamente se tiene que hablar de números primos y compuestos, ¿ya? Pero primero vamos viendo parte por parte, lo que son múltiplos, ¿ya? A ver, vamos a ver lo que son múltiplos, ¿ya? Miren, ve, este es un tema, este es un tema que muchos de nosotros nos confundimos o siempre recurrimos a la memoria y decimos, ¿cuándo era múltiplo? ¿Cuándo era divisor? Eso indica que tú no has aprendido bien cuando haces eso. ¿Está bien? Miren, múltiplos, ustedes hay que relacionar las palabras. Múltiplo viene de multiplicación. Cuando a mí me dicen múltiplo de 3, me están pidiendo como la tabla del 3. ¿Cuál es la tabla del 3? 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 5, 3 por 5, perdón, 15, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18, 3 por 20, 60, 3 por 10, 30, 3 por 40, 120. Entonces, yo sé que he mencionado algunos que no están en la tabla, no, porque la tabla es del 1 al 12, pero en sí me refiero a la idea. Cuando tú multiplicas cualquier número natural por un número, que en este caso es 3, se forma su múltiplo de 3. Entonces, si a mí me dicen los múltiplos de 3, 60 es múltiplo de 3, sí, porque 60 se obtiene a multiplicar 3 por 20. Profesor, 40 es múltiplo de 3, no, porque 3 por cuánto te da 40, no, correcto. Entonces, ese es múltiplo. Recuerda, múltiplo viene de multiplicación, que se multiplica, que se hace grande. Ah, si yo quiero múltiplo de 2, entonces lo multiplico el 2 por cualquier número natural, sí, es cierto. Entonces, eso no hay que olvidar, por favor, hay que sentarnos con tranquilidad, estar cómodos y razonar acerca de eso. Ah, el profesor me dijo que múltiplo era cuando se multiplicaba un número por cualquier número natural. Claro, si yo quiero formar los múltiplos de 5, a ver, te pregunto, a ver, los múltiplos de 5, ¿qué puedes hacer para formar los múltiplos de 5? Ah, voy a multiplicar el 5 por cualquier natural. A ver, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4. Entonces esos son los múltiplos. ¿Profesor, le puedo multiplicar por 0? Sí, también. También, profesor, pero el 0 usted nos dijo que no era natural, es cierto. Porque yo le dije que los naturales son los números que empezamos a contar desde el 1 al 2 al 3. Pero acá voy a agregar una idea, que que el 0 es múltiplo de todo número. Por lo tanto, para empezar con los múltiplos de 5, yo voy a decir 0, empezando de ahí 5 por 1, 5 por 2, y me dejo entender, ¿ya? Entonces eso no hay que olvidar. Entonces múltiplo viene de multiplicación. Me dice múltiplo de 3, la tabla del 3. Si el profesor me dice, a ver, 15 es múltiplo de 3, yo digo 15 está en la tabla del 3, sí. ¿Sí? O la otra idea, digo 3 por 5, 15, sí. ¿Ya? Entonces, acá, miren, hay que mencionar esto, algunas propiedades. Los múltiplos de un número son infinitos, sí, porque yo le puedo multiplicar, por decir, del 3 le puedo multiplicar por cualquier número natural. Los naturales son infinitos, ¿no? Todo número es múltiplo de sí mismo. Sí, porque 3 es múltiplo de 3 por decir. ¿Por qué 3 por 1, no? El 0 es múltiplo de cualquier número, yo ya les dije ya. El 0 es múltiplo de cualquier número. Profesor, ¿cómo obtengo el 0? Multiplicando el 3 por el 0, pues. O el 5 por el 0. El 0 es múltiplo de cualquier número, ya. Se lee múltiplo. Ah, ya. Esta es la denotación, ¿ya? La denotación quiere decir la representación. Por decir un matemático no te va a escribir acá. Múltiplo de 3, no, le pone una bolita arribita. Para el matemático esto es múltiplo de 3. Pero una persona que no conoce la matemática le pone esta bolita, ¿qué pensará? Dirá, no, profesor, esta bolita debió ir ahí porque es 5 a la 0. No, falso. Esto es, la bolita arribita significa múltiplo de 3, ¿ya? Entonces esas cositas hay que saberlo, chicos, no vamos a tener dificultad, ¿ya? Por eso acá, los múltiplos, en vez de colocar así, porque en primaria lo colocan así, M5, múltiplo de 5, yo puedo colocarlo así. Múltiplos de 5 son todos estos. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. ¿Te das cuenta cómo se generan los múltiplos? ¿Bien? ¿Ya? Ya, listo. Ahora vamos a estudiar lo que son divisores. ¿Bien?
divisores. Ya, así como múltiplos viene de multiplicación, divisor viene de división. A ver, si me dicen a mí 2 es divisor de 4, lo que yo tengo que pensar es lo siguiente. ¿Al 4 lo puedo dividir en dos partes? Sí. Por lo tanto, el 2 es divisor. Si me dicen 40 es divisor de 4, no. ¿Por qué? Porque el 40 puede dividir al 4 en partes iguales, en partes exactas. No, sería al revés, ¿no? Entonces, a ver, me dicen 2 es divisor de 6. Me están diciendo a mí, cuando me dicen 2 es divisor de 6, que yo puedo dividir el 6 en dos partes exactas. ¿Sí? ¿No? Entonces me dicen 4 es divisor de 12. 4 es divisor de 12. Es decir, al 12 lo puedo dividir en cuatro partes exactas. Sí, ¿está bien? Recuerden que los divisores son menores que el número, menores o iguales. Por decir, me dicen 12. 12 es divisor de 6. 12 es divisor de 6. Me están diciendo en otras palabras que al 6 lo puedo dividir en 12 partes exactas. Al 6 lo puedo dividir en 12 partes exactas, ¿no? Cuando yo digo exactas es, a ver, un ejemplo para que me entiendan, por decir, 4 lo puedo dividir en dos partes exactas. 4 entre 2, 2, ¿no? Sí, pero el 4 lo puede dividir en 12 partes exactas, no. 4 entre 12 no se puede, ¿bien? Entonces esa es la definición de divisor. Divisor viene con la división. Cuando te dicen, recuerda, te dicen 3 es divisor de 4. 3 es divisor de 4, me están diciendo que el 4 puede dividir exactamente al 3. No, no. Entonces hay que estar muy atentos en esa parte, por favor, ¿ya? Recuerden que los divisores de un número son menores o iguales a él. ¿Quiénes son los divisores de 12? A ver, ¿en cuántas partes puedo dividir 12? Ya, el 1 es considerado, ¿no? Lo puedo dividir en 2, lo puedo dividir en 3, lo puedo dividir en 4, en 6 y en el mismo 12, ¿no? ¿Quiénes son los divisores de 20? El 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Y así, ¿ya? Entonces, divisores de división y múltiplos de multiplicación, ¿ya? Entonces, yo sé que en un divisor quizás tengamos un poquito más problema, pero hay que esta palabra hacerla nuestra, familiarizarnos con esa palabra. Divisor, ¿qué significa? ¿Ya? A ver, avancemos, avancemos. Propiedades, mírenme. Los divisores de un número son finitos, correcto, porque el 4 por decir, ¿quiénes son los divisores de 4? ¿O qué números pueden dividir al 4 exactamente? El 1, el 2 y el 4. ¿Son finitos? Sí. ¿Está bien? El 1 es divisor de todos los números. Por eso, si me dicen a mí divisores de 100, yo debo empezar siempre con el 1. Y el mismo también, 100 por acá. Entonces es una ventaja ya. Todo número es divisor de sí mismo, ¿ya ves? Divisores de 100 empiezo con 1 y termino en 100. Y acá pues puedo ser el 2, o el 4, el 5, ¿no? El 10 y así. Todos, pues todos, ¿ya? Entonces, ya sabemos divisor. Recuerden, los divisores de un número son menores o iguales. Eso me va a servir cuando me pregunten a mí. Por decir, ¿divisor de 10 es 100? No, porque es muy grande. Pues los divisores son más pequeños que él o menores. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, ¿divisor de 10 es 3? No, porque 10 entre 3 no te da exacto. Tiene que darte en partes exactas, ¿ya?
Ya chicos, a ver. Ah, ya. Ahora sí vamos a hablar del número primo y del número compuesto. ¿Cuándo un número es primo? Bien. Ahora déjenme decirles que los números primos son números especiales. Números primos también llamados números malcriados. ¿Por qué malcriados? Alguien me dirá, ¿no? Porque estos números no obedecen. Cuando yo me refiero a que no obedecen, es porque no tienen una ubicación, no podemos predecir la ubicación de los números primos. Profesor, ¿eso qué significa? A ver, por decir, yo te digo, ¿quién es el primer par? El 2. ¿Quién es el segundo par? El 4. ¿Quién es el tercer par? El 6. Por decir, ¿quién es el par 50? El 100. ¿Quién es el par 200? El 400. ¿Quién es el par 99? 198. ¿Quién es el par 10? 20. ¿Quién es el par posición 11? 22 y así. ¿Te das cuenta que yo puedo predecir fácilmente? Igual con los impares. ¿Quién es el primer impar? 1. ¿Quién es el segundo impar? El 3. Tercer impar, el 5. El cuarto impar, el 7. Y así. ¿Te das cuenta que no tengo ninguna dificultad? Pero cuando yo trabajo con los primos, ¿quién es el primer primo? El 2. ¿Quién es el segundo primo? El 3. ¿Quién es el tercero? El 5. ¿Quién es el cuarto? El 7. ¿Quién es el quinto? El 11. Si me dicen a mí quién es el 50, y si ya pues no voy a poder hacer porque voy a tener que escribir uno por uno, inclusive analizarlos los números, ¿ya? Entonces hay mucha dificultad, ¿correcto? Entonces recuerden, por definición, un número primo es aquel número que tiene solo dos divisores. Profesor, entonces el 6 es primo. No, porque el 6 tiene ¿cuántos divisores? Tiene 4. El 8 tiene 4. Basta que un número tenga más de 2. Ya no es primo. Se llama compuesto. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿y si tiene uno nomás? No. Tiene que tener dos, solo dos, que es la unidad y sí mismo, por decir, los divisores de 5, ¿quiénes son? Uno y 5, primo. Divisores de 3, 1 y 3. ¿Está bien? Profesor, ¿el 14 será primo? A ver, pues, ¿quiénes son los divisores de 14? 1, 2, 7 y 14. No, tiene que tener dos, el mismo y la unidad. Profesor, ¿17 será primo? Sí, los divisores de 17 es 1 y 17, ¿ya? Entonces en esa parte no hay que confundirse, chicos, ¿ya? Cuando es primo, cuando tiene solo dos divisores, sí mismo y la unidad, nada más, no puede omitir otro más. Y compuesto es aquel número que tiene más de dos divisores, pues, por decir el ocho, perdón, el 6, el 15, el 24, ¿ya? Etcétera, ¿correcto? Entonces, haciendo un repaso general de lo que hemos visto, múltiplo viene de multiplicación. ¿Cómo se forman los múltiplos de 5? Al multiplicar 5 por cualquier número natural. ¿Está bien? Sabemos que los múltiplos son infinitos. El múltiplo de todo número es cero. ¿Está bien? Ahora divisor. Sabemos que un divisor de un número es menor o igual a él. ¿Y qué significa divisor? Por decir con un ejemplo, el 15 por quién puede ser dividido exactamente por 3, por lo tanto el 3 es un divisor. El 15 por quién más puede ser dividido por 5 es un divisor. El 1 es un divisor. ¿Está bien? Entonces hay que recordar que se llama divisor a todo número que divide exactamente a otro en partes iguales, ¿ya? Ahora, el 1 es divisor de todo número, así como el 0 era múltiplo de todo número, el 1 es divisor de todo número. Y el mismo número también es divisor, ¿está bien? Ya chicos, ahora sí, vamos a pasar a los problemas, ¿correcto? Y hemos visto la parte teórica. Cualquier consulta, por favor, por interno si no me han entendido algo, ¿ya? Yo les sugiero que primero investiguen, porque eso me va a obligar a mí a conocer, por ahí me encuentre una u otra cosa que no conocía, ¿ya? ¿Ya, chicos?